Cacao Pera, entre cacao, plumas y cuevas sagradas. La historia viva de un pueblo que se negó a desaparecer. ¿Sabías que en El Salvador existe un pueblo indígena cuya lengua ya no se habla, pero cuya cultura sigue latiendo en sus danzas, cuevas y leyendas? Hoy viajaremos a Cacao Pera, un rincón del oriente salvadoreño donde las montañas guardan secretos pintados en piedra y el cacao fue alguna vez más valioso que el oro. Quédate hasta el final, porque descubrirás historias que no salen en los libros y una pregunta que te hará ver la historia al contrario. Y tú, si tuvieras que dejar un mensaje para que lo lean dentro de 1000 años, ¿lo escribirías en palabras o en dibujos como lo hicieron los cacahuiras? Cacaopera está en el departamento de Morazán. Su nombre viene de la lengua ulúa y significa huertas de cacao. Un recordatorio de que este grano era el corazón de su economía y su vida diaria. Los cacaoperas, o cacahuiras, llegaron desde Nicaragua entre los siglos 5 y 7 después de Cristo, atravesando montañas y ríos hasta asentarse en el oriente salvadoreño. Allí vivieron rodeados de pueblos lencas y pipiles, pero mantuvieron su propia lengua el misumalpa, que no se parecía al náhuatl ni al lenca. Por eso se les considera una isla etnolingüística. Los cacaoperas no nacieron en El Salvador. Sus antepasados vivían en lo que hoy es Nicaragua, en tierras cálidas y fértiles. Entre los siglos 5 y 7 después de Cristo, comenzaron una gran migración hacia el norte. ¿Por qué se movieron? Buscaban nuevas tierras fértiles para sembrar cacao, su producto más valioso. Huían de conflictos con otros pueblos que buscaban expandir sus territorios. Querían establecer rutas de comercio más amplias, conectando el cacao con zonas donde no crecía. Atravesaron ríos, bosques y montañas hasta llegar al oriente de El Salvador, específicamente a lo que hoy son Morazán, La Unión, San Miguel y Usulután. El lugar que hoy conocemos como Cacao Pera ofrecía todo lo que buscaban. Montañas y quebradas que actuaban como defensa natural. Cercanía a rutas de intercambio con pueblos vecinos como los lencas y pipiles. Estaban rodeados de otros grupos indígenas, pero mantuvieron su propia identidad. Por eso se les llama una isla etnolingüística. Vivían entre pueblos con otras lenguas y costumbres, pero conservaron las suyas. ¿Hablaban lo mismo que los pipiles o lencas? Aquí está la clave que los hace tan especiales. Los pipiles hablaban náhuatl, una lengua emparentada con el náhuatl de México. Los lencas hablaban su propia lengua lenca, que no se parecía ni al náhuatl ni a la lengua de los cacaoperas. Los cacaoperas hablaban misumalpa, emparentada con el misquito y el sumo de Nicaragua. Esta diferencia lingüística prueba que su origen está mucho más al sur y que mantuvieron su idioma durante siglos, hasta que el último hablante murió en 1974. Su nombre significa huertas de cacao en lengua ulúa. Y no es casualidad. El cacao era su alimento, su moneda y parte de sus rituales. Sus asentamientos principales fueron Xualaca, centro de gobierno y comercio, y las cuevas Unamá, Chualaca, Yarragualaje y Sirigual, donde dejaron pinturas rupestres como mensajes para las futuras generaciones. El cacao no solo era comida, también era dinero. En la época prehispánica, las semillas de cacao se usaban como moneda. Entre sus sitios más importantes están Xualaca, el centro principal, y la cueva Unamá, también llamada Gruta del Espíritu Santo. En sus paredes quedaron pinturas rupestres que datan del año 900 después de Cristo y que cuentan, sin palabras, su forma de ver el mundo. Figuras humanas, animales, símbolos y escenas que mezclan lo natural con lo espiritual. Algunas figuras pintadas en la cueva muestran estilos que no son solo cacahuira, lo que sugiere que era un punto de encuentro entre diferentes pueblos y culturas. A diferencia de otras regiones, la conquista del oriente de El Salvador fue un proceso largo y fragmentado.
Los españoles no llegaron a Cacaopera en una sola batalla, sino que su control se consolidó gradualmente a través de la recién fundada San Miguel de la Frontera en 1530. En 1543, Cacaopera fue fundado oficialmente como pueblo de indios, pero en realidad ya existía mucho antes. Lo que llegó con la colonización fue el sistema de encomiendas, que obligaba a los indígenas a trabajar y pagar tributos. Las enfermedades europeas y el trabajo forzado redujeron drásticamente la población. El idioma cacahuira se fue perdiendo poco a poco, hasta que en 1974 murió la última persona que lo hablaba. Cuando los españoles llegaron al actual territorio de El Salvador, y en especial a las zonas habitadas por los cacahuiras, no solo trajeron armas y leyes, sino también un sistema religioso que buscaba reemplazar las creencias indígenas por el cristianismo. Sin embargo, los pueblos originarios tenían un fuerte arraigo a sus dioses, rituales y símbolos. Para no perderlos, adoptaron una estrategia silenciosa: disfrazar sus tradiciones dentro de las nuevas festividades impuestas por los misioneros. Danzas y ceremonias que antes eran dedicadas a deidades como la serpiente emplumada se adaptaron a procesiones y fiestas patronales, pero manteniendo pasos, ritmos e incluso vestimenta con símbolos ancestrales. Altares y ofrendas se transformaron en arreglos florales para santos católicos, aunque el sentido profundo seguía vinculado a la fertilidad de la tierra y a los ciclos agrícolas. Pinturas y grabados en cuevas o templos fueron reinterpretados como decorativos o ornamentales. En el caso de los cacahuiras, la evangelización no borró por completo su herencia. Sus danzas, música y símbolos quedaron camuflados dentro de celebraciones católicas, logrando así que su memoria cultural sobreviviera hasta nuestros días. Es la tradición más importante y un puente entre el pasado y el presente. Antes se llamaba Toncontín, un ritual al sol y a la diosa serpiente emplumada Xochiquetzal. Con la llegada de los españoles, se adaptó para honrar a santos católicos como San Antonio del Fuego y la Virgen del Tránsito, pero mantuvo sus colores, plumas y pasos ceremoniales. Los penachos originales llevaban plumas de guara roja, un ave majestuosa que hoy está en peligro de extinción. A pesar de perder su idioma, los cacahuiras siguen defendiendo su identidad. El Museo Huinaquirica, lo de nuestro pueblo, muestra piezas arqueológicas, documentos antiguos y objetos que cuentan su historia. Cacaopera es un recordatorio de que una cultura puede cambiar y adaptarse sin perder su esencia. Si un día visitas las cuevas de Cacaopera y ves las pinturas que dejaron hace más de 1000 años, ¿crees que podrías entender el mensaje? ¿O se necesitaría otra traducción para tu tiempo? La historia de Cacaopera no termina en los libros de texto, sino que resuena aún hoy en las montañas de Morazán. Si cierran los ojos, pueden ser transportados a ese pasado. Imaginen el silencio solemne de las cuevas, no como simples refugios, sino como bibliotecas de piedra. Allí, en la Gruta del Espíritu Santo, nuestros antepasados dejaron un lenguaje visual de símbolos que articulan su cosmovisión. Su conexión con la naturaleza, con el sol, el lan, y con la noche, la irranta. Estas pinturas que muchos hoy desconocen son la clave que nos conecta con la danza de los emplumados, una tradición que se niega a morir. Piensen en el sonido de una de esas danzas, no solo con el violín español, sino con el redoble profundo del tambor y la sonaja, el ayacaxtl, y en el vestuario, que nos cuenta una historia que pocos recuerdan. Los danzantes originales no usaban plumas de cualquier ave, sino las de la guara, una especie que hoy está extinta, pero cuyo espíritu y color viven en el penacho del emplumado. Es en estos detalles, en estas pequeñas partículas de historia, donde el pasado cobra vida. A pesar de que su idioma se extinguió, el último hablante de Cacaopera falleció en 1974. Estas palabras que se han rescatado, como Huina para pueblo y Aymá para maíz, son los puentes que nos permiten vislumbrar un mundo que se ha ido, pero que se niega a ser olvidado. Espero que este viaje por la historia del pueblo cacaopera les haya gustado tanto como a mí. Si es así, por favor, suscríbanse a este canal y denle like.
Y recuerden, en este canal regresamos al pasado y desempolvamos la historia.